Buen día, mi nombre es Carlos Adolfo Minaya Valladares, estudiante de medicina del séptimo año de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y soy miembro de la Sociedad Científica Huachana de Estudiantes de Medicina, SCHEM, y el día de hoy vamos a hablar de la miocardiopatía de Takotsubo. Primero que nada, tenemos que saber que esta miocardiopatía recibe diferentes nombres, como lo son el síndrome de balonización apical, el síndrome del corazón roto, el aturdimiento miocárdico neurogénico, etc. Pero su nombre de academia o su nombre médico es la miocardiopatía inducida por estrés. Ahora, ¿por qué se le llama miocardiopatía de Takotsubo? Porque cuando se lo ve el corazón a través de una ventriculografía o de una ecocardiografía, durante la sístole el corazón adopta la forma de una trampilla para pulpos japonesa que se llama Takotsubo. Esto dado por la falta de contracción de la zona apical del ventrículo izquierdo durante la sístole. Aquí podemos ver más o menos la similitud en la forma. Y la definición médica es una afectación cardíaca de etiología no aterosclerótica en la que existe una brusca alteración contráctil ventricular izquierda transitoria y frecuentemente precedido por una situación de estrés intenso que puede ser físico o emocional. En cuanto a la epidemiología, sabemos que los pacientes con miocardiopatía de Takotsubo representan alrededor de 2% de los pacientes con signos y síntomas de un síndrome coronario agudo con elevación del ST, y que del 90% de los pacientes con miocardiopatía de Takotsubo son mujeres posmenopáusicas, y que la edad media de presentación es entre los 58 y los 75 años. En cuanto a la etiología, sabemos que 2 de cada 3 casos son precedidos por eventos estresantes o físicos o emocionales, como lo pueden ser el fallecimiento de un familiar, una discusión, un procedimiento invasivo terapéutico, una enfermedad severa o inclusive drogas como tales como la marihuana. No siempre se identifica un factor precipitante, lo cual la no identificación del factor precipitante no va a excluir la posibilidad de una miocardiopatía de Takotsubo. Además, y también la mortalidad cardiovascular en desastres naturales, guerras y eventos deportivos podría estar relacionada con la miocardiopatía de Takotsubo. Los mecanismos fisiopatológicos que rigen la miocardiopatía de Takotsubo son desconocidos o poco conocidos. Hasta ahora se han planteado múltiples hipótesis, de la cual la más aceptada es la que combina un paciente predispuesto con un evento estresante agudo. En un paciente predispuesto, ¿cuáles son sus características? Las características de un paciente predispuesto son una actividad intensa o aumentada de las células cardíacas y de las células neuronales, que también una reducción de los niveles de estrógenos causado generalmente por la menopausia, una disminución en la producción de óxido nítrico y una regulación a la baja de las proteínas de shock térmico 70 y de la proteína ANP. Esto hace que un paciente sea predispuesto. Y el evento estresante agudo puede ser un evento físico o emocional, lo cual va a causar una liberación masiva de catecolaminas, los cuales van a actuar a niveles de sus receptores alfa y beta. En cuanto a los niveles alfa, en cuanto a su acción sobre los receptores alfa periféricos, van a provocar una vasoconstricción y la consecuente incremento de la presión sanguínea y un aumento de la poscarga. En cuanto a la acción de los alfa receptores en la circulación coronaria, va a provocar una vasoconstricción de las arterias coronarias con la consecuente disturbación, va a provocar una contracción de las arterias coronarias con la consecuente alteración de la circulación coronaria. En cuanto a la acción de los receptores beta, va a provocar una hipercontractibilidad del ventrículo izquierdo con una obstrucción al flujo de salida. También va a provocar un aumento de la demanda de oxígeno miocárdica, también va a producir una toxicidad por catecolaminas. Este incremento de la actividad miocárdica va a conducir también a un aumento de las demandas de oxígeno. Todo esto también va a provocar un estrés de la pared del ventrículo izquierdo, lo cual va a terminar conduciendo a una hipocontracción del ápice del ventrículo izquierdo, que nos va a dar la característica forma de balonización apical. El cuadro clínico, el 68% de los pacientes van a presentar una angina, van a presentarse como un símil de un síndrome coronario agudo con elevación del ST, que va a combinar dolor torácico agudo con un electrocardiograma con una elevación del ST. También va a haber pacientes que van a venir con disnea, alrededor del 17%. Esta disnea causada por un edema pulmonar agudo, porque
consecuencia de la insuficiencia cardíaca que provoca la miocardiopatía de Takotsubo. Otro porcentaje de pacientes también pueden venir con síncope, palpitaciones, hasta shock cardiogénico en el 4% e incluso una fibrilación ventricular en el 1.5% de los casos. En cuanto al diagnóstico, son 5 herramientas básicas para lograr un buen diagnóstico de la miocardiopatía de Takotsubo, como son el electrocardiograma, los biomarcadores cardíacos, la coronografía y ventriculografía, la ecocardiografía y la resonancia magnética nuclear. Para lograr un consenso en cuanto al diagnóstico de miocardiopatía de Takotsubo o miocardiopatía inducida por estrés, en la Clínica Mayo propuso los criterios diagnósticos modificados en 2008, que los cuales nos tenemos que cumplir 4 criterios para poder hablar de una miocardiopatía de Takotsubo. El primer criterio son alteraciones transitorias de la contractilidad ventricular izquierda con anormalidades en la motilidad que afectan más allá del territorio de una arteria coronaria epicárdica determinada. El segundo criterio es la ausencia de enfermedad coronaria obstructiva o evidencia angiográfica de la rotura de una placa aguda. El tercer criterio es la nueva aparición de anormalidades en el electrocardiograma o una modesta elevación de troponina. Y el cuarto criterio es la ausencia de feocromocitoma o miocarditis. Cumpliendo estos 4 criterios, pues ya podemos hablar de una miocardiopatía inducida por estrés. En este video podemos apreciar una ventriculografía que nos muestra la falta de contracción de la zona apical del ventrículo izquierdo con una contracción poderosa del resto de la pared ventricular. Durante la sístole no haber una contracción de la zona apical, nos va a dar la característica forma en jarrón trampa para pulpos o la característica de Takotsubo o la balonización apical. En el electrocardiograma vamos a ver que el 56% de los pacientes va a presentar una elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales anteriores, como lo son V2 y V3, básicamente imitando un síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el síndrome coronario agudo con elevación del ST, que es producido por la oclusión de la arteria descendente anterior, va a haber una acusada y muy marcada elevación del segmento ST. En cambio, en la miocardiopatía de Takotsubo, la elevación del ST va a ser mucho más discreta. El 17% de los pacientes va a presentarse con una inversión difusa de onda T. El 10% va a presentar las características de un infarto del miocardio de la zona anterior ya sanado. El 8.5% va a presentar un electrocardiograma no específico, como lo pueden ser bloqueos de rama, reducción de la amplitud de la onda R, etc. Y el 8.5% de los pacientes va a presentar un electrocardiograma completamente normal. En este electrocardiograma hemos seleccionado la segunda forma más frecuente de presentación. ¿Por qué? Porque la primera forma, que es la elevación del ST, básicamente sería lo mismo que ver un síndrome coronario agudo con elevación del ST por oclusión de la arteria descendente anterior, pero como dijimos, con una elevación del ST menos amplia. Y entonces aquí tenemos la segunda forma, que nos muestra una inversión difusa de la onda T. Como podremos apreciar, la inversión profunda es sobre todo en las derivaciones anteriores, alcanzando su máxima profundidad en V3 y V4. Pero también esta inversión de la onda T también está presente en la derivación 1, 2, 3, V1, V2, V3, V4, V5, V6, hasta en OVL y OVF. Bueno, en OVL no se ve, no se logra apreciar. Y ya para ir finalizando esta presentación vamos a hablar de tratamiento. El tratamiento se va a dividir en 3 etapas. En el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, en el tratamiento de las complicaciones y en el tratamiento después del alta. Bueno, nos vamos a enfocar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, porque sí, el final de toda la cadena de eventos que hemos visto en la parte de la fisiopatología, finalmente termina produciendo una insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a dividir en 3 estadios de severidad esta insuficiencia cardíaca. Vamos a tener la miocardiopatía de Takotsubo leve sin signos de insuficiencia cardíaca, lo cual vamos a manejar básicamente con IECAS y con beta bloqueadores a dosis de una insuficiencia cardíaca normal, clásica. También el siguiente estadio es una miocardiopatía de Takotsubo con fallo cardíaco o edema pulmonar, que se va a manejar con IECAS, con IECAS y beta bloqueadores, y considerar el uso de diuréticos o nitroglicerina en caso solo si es que no hubiera obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo.
Y el tercer estadio ya es la hipotensión, el shock cardiogénico, que se va a manejar básicamente, si es que hay obstrucción al tracto de salida, se va a manejar con fluidos intravenosos, con betabloqueadores de acción rápida y con balón de contrapulsación intraórtica inclusive. Y también se puede considerar la oxigenación por membrana extracorpórea. Y bueno, este es el artículo de investigación. Nos muestra una mujer de 58 años que ingresó con síntomas de enfermedad por coronavirus por COVID-19 y posteriormente desarrolló un shock mixto y un ecocardiograma mostró hipoxinesia ventricular izquierda medio distal y abombamiento apical, hallazgos típicos de la miocardiopatía de estrés o Takotsubo. Durante los días siguientes su función ventricular izquierda mejoró, lo que respalda aún más la reversibilidad de la miocardiopatía aguda inducida por estrés. Y eso es todo. Muchísimas gracias.